Paredes y les doy la bienvenida a ese sitio conocido como Ciencia Activa. Hoy vamos a ver una clase de biología en la temática de mutaciones. Entonces, bueno, iniciamos. Para poder entender esta temática es necesario recordar lo siguiente. Todo nuestro cuerpo se encuentra formado por dos tipos de células, las células somáticas y las células sexuales. Las células somáticas son las que propiamente conforman casi todo nuestro cuerpo, a excepción de las células sexuales, que en este caso vienen siendo espermatozoides para el varón y óvulos para, en este caso, pues para una mujer. Vale, cada una de estas células están conformadas por unas estructuras llamadas núcleo, y dentro de los núcleos se encuentra esto que se llaman cromosomas, que podemos observar aquí en esta diapositiva. Un cromosoma se encuentra estructurado, digamos, por unas moléculas enrolladas o condensadas. Si yo desenrollo estas moléculas, voy a observar probablemente esto que observo aquí en esta diapositiva, es decir, una molécula de ADN. ¿Listo? Es decir, en otras palabras, un cromosoma se encuentra conformado por moléculas de ADN. ¿Vale? Ok. Un pedacito o un segmento de ese ADN se conoce con el nombre de gen. Y un gen me va a permitir definir características para un individuo. Entonces, por ejemplo, ese pedacito de este cromosoma que se encuentra formado por ADN es el que me va a permitir codificar, por ejemplo, características para el color de los ojos. Y aquí se le ha designado con el nombre de gen 1. ¿Listo? Este otro pedacito, que se conoce como gen 2, me va a permitir, por ejemplo, codificar características para el color de la piel. Y así para cada uno de los segmentos que se encuentren estructurando a un cromosoma. Listo. Ahora, ¿qué es una mutación? Pues una mutación viene siendo un cambio o una transformación en el material genético de un individuo, o bueno, en este caso de las células de un individuo. ¿Listo? En palabras menos, serían los cambios que se dan en el ADN. ¿Vale? Ok, una mutación puede pasar de padres a hijos, ¿sí? Siempre y cuando ese cambio o esa transformación en el ADN se da en los espermatozoides y en este caso pues en los óvulos. Ok. Listo. Un organismo no puede decidir si sus células muten o que sufran mutaciones como tal. Es decir, las mutaciones suceden al azar, ¿vale? Aunque, digamos, hay ciertas formas que me permiten definir mutaciones en organismos, como por ejemplo las radiaciones y el efecto que tienen algunas sustancias químicas en las células de los organismos. Por ejemplo, tenemos sucesos que pues, se dieron hace mucho tiempo, como por ejemplo este gran problema que sucedió en Chernóbil, o por ejemplo la bomba que pues, explotó en Hiroshima, que juntos fueron grandes catástrofes en donde permitió producir una gran cantidad de radiación que afectó propiamente el material genético de las células de muchos organismos que se encontraban en esa área. Entonces, por ejemplo, tenemos animales que fueron totalmente, digamos, sus genes como tal sufrieron muchas modificaciones y esos ocasionaron que pues también se evidenciaran en la estructura física de ese individuo. Entonces, por ejemplo, tenemos perros que en este caso nacían con muchas extremidades superiores, muchas patas, con sus extremidades inferiores, digamos, muy modificadas, ¿sí? Como es el caso de este perro. Tenemos, por ejemplo, este niño en donde su parte del ojo pues, se ve modificada también. Tenemos niños que nacen que durante su desarrollo presentaron anomalías en la estructuración de su cuerpo. Entonces aquí tenemos, digamos, muchos ejemplos de personas
que fueron afectadas por la radiación de esas dos grandes catástrofes y que presentaron estos problemas o estas anomalías en la estructura de su cuerpo. Ok, las mutaciones también son el origen de la diversidad genética. Pues, por ejemplo, aquí tenemos la gran diversidad de monos, ¿sí? De primates, que en este caso pues sucedieron en el transcurso del tiempo, ¿no? Estas mutaciones no sucedieron de la noche a la mañana, ¿sí? Para que pues, digamos, se lograran transmitir este tipo de características. Es decir, durante todo el tiempo de muchos años, estos animales sufrieron alteraciones en el material genético y provocaron una gran diversidad de especies como tal, que presentan, digamos, muchas similitudes, pero que me definen una gran diversidad de especies, ¿no? Que pertenecen pues a la misma familia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con algunos alimentos, por ejemplo, estos frutos, que es el maíz, se obtiene de una planta, bueno, de la planta de maíz. Y aquí es un claro ejemplo de la gran diversidad de maíz que sucede propiamente por las mutaciones que suceden o que se presentan en el material genético de la planta de maíz. Y bueno, también tenemos la diversidad de perros. Ok. Vale, otro ejemplo de mutación son los alelos múltiples. Cuando miramos las leyes de Mendel, teníamos en cuenta que solamente se podían presentar, o bueno, desde un entonces se conocieron solamente dos alelos, ¿sí? que en este caso pues eran características alternas, ¿no? Pero pues ya con el tiempo ya se descubrieron o se supo de la existencia de alelos múltiples, es decir, que no había solamente la existencia de dos, sino de muchos más. Un claro ejemplo son los tipos sanguíneos, que en este caso pues son 4, el A, el B, el AB y el O, ¿listo? Que son propiamente pues características diferentes en este tipo de sangre. También tenemos la existencia de alelos por ejemplo, para el conejo, que me permite definir características diferentes, como por ejemplo el conejo negro, el conejo chinchilla, el himalaya, el albino. ¿Listo? Estos son un claro ejemplo también de mutaciones que me permiten definir alelos múltiples. Y otro pues es las características que presentan las moscas. Entonces esta mosca Drosophila melanogaster presenta alelos múltiples, evidenciándose en características físicas diferentes, como por ejemplo el color de los ojos. Tenemos moscas con ojos rojos, moscas con ojos blancos, marrones y bueno, de color rosado. Vale, también hay diferentes tipos de mutaciones. La primera es la mutación génica, y esta sucede cuando hay un cambio en la estructura del ADN. Entonces aquí pues tendríamos un proceso que sucede pues en nuestro organismo. En la parte de arriba podemos evidenciar un pedacito de ADN, en este caso pues sería un gen, y ese gen me va a permitir codificar una característica. ¿Y qué es lo que sucede? Este pedacito me va a permitir codificar una proteína que se conoce con el nombre de hemoglobina. Y ustedes saben pues que la hemoglobina es la encargada de almacenar, ¿cierto? Y de transportar el oxígeno en la sangre. ¿Listo? La hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos. Vale. Ahora, ¿qué sucedería si en este caso, en vez de que haya adenina, colocáramos una timina? ¿Sí? Vamos a hacer un cambio aquí. En vez de adenina vamos a colocar timina. Entonces, ese simple cambio me va a generar una mutación. ¿Por qué? Porque aquí el aminoácido que se forma ya no es glutámico, que es este, sino me va a formar la valina. Y por lo tanto, al haber este cambio aquí de aminoácido, toda la proteína que se va a formar, que en este caso sería pues hemoglobina, pues no va a ser
digamos, no va a ser lo normal, ¿sí? No se va a formar una hemoglobina normal, sino una hemoglobina con anomalías, ¿sí? Y por lo tanto, pues ya tendríamos una hemoglobina anómala, ¿sí? Con características diferentes, y por lo tanto, pues ya tendríamos, digamos, un problema en la sangre de ese individuo, ¿listo? Que padezca pues esta mutación. Eso se conoce con el nombre de anemia falciforme, ¿sí? Que es cuando se produce hemoglobina de forma anómala. Ok. También se pueden presentar ciertas variaciones no solamente en el gen que me produce la hemoglobina, sino en otros genes que me van a permitir, digamos, definir características diferentes, como por ejemplo la de este señor, cuyos dedos pues van a ser muy diferentes a los normales. Aquí tenemos, por ejemplo, la producción de pelo, de cabello, ¿cierto? Pues en la cara como tal, que pues no es normal. Tenemos malformaciones en el cuerpo, en la cara propiamente. Aquí también tenemos una malformación y bueno, otras más. Algo curioso que también se define como una mutación génica es el albinismo. Las personas albinas se desarrollan o, digamos, adquieren esta mutación porque no se forma una proteína llamada melanina, que es la encargada de darle la pigmentación a ciertas estructuras o a ciertos tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, en ausencia de melanina en un cuerpo, pues se va a presentar esta coloración que es blanca, ¿sí? Entonces, todo el cuerpo de una persona albina pues va a ser totalmente blanco. ¿Listo? Ok. Vale, tenemos como segundo tipo las mutaciones cromosómicas estructurales, que es cuando un cromosoma presenta un cambio o una transformación en una de sus estructuras. ¿Listo? Y bueno, también tenemos diferentes tipos. Entonces tenemos la primera, que es una deficiencia o elección, que es cuando se pierde o se elimina un segmento o un pedacito de ese cromosoma. ¿Vale? Entonces si observamos, aquí podemos observar que estas lineecitas o estos fragmentos que tenemos aquí, estos pedacitos negros, son genes. Entonces tenemos el gen A, el gen B, el gen C, ¿listo? Y así sucesivamente. Entonces aquí se presenta que este gen H y el I se pierden. Entonces por lo tanto ya me quedaría este cromosoma mocho, ¿cierto? Porque pues ya perdió estos dos genes y por lo tanto pues ya sería algo anormal. Tenemos también la duplicación, que es cuando se producen, digamos, dos genes idénticos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la formación de una estructura que es totalmente idéntica, es una copia de la que está acá arriba. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el gen D, E y F, y aquí tendríamos otros tres genes que son exactamente iguales, D, E y F. Es una duplicación. En este sucede una translocación que simplemente es cambiar, ¿no? Intercambiar genes como tal. Entonces, por ejemplo, aquí se va a intercambiar los genes de este cromosoma con los de acá. Entonces, ¿qué tendríamos? Miremos acá abajo, tendríamos aquí los genes D, E, F, G, H e I. Cuando pasan acá, ¿sí? O sea, cuando se da ese cambio, ya se presentaría, por ejemplo, un cromosoma con un cambio en los dos últimos genes, ¿sí? Aquí, en donde debería haber un H y una I, pasó a un cromosoma 6 y 7. ¿Listo? ¿Qué cambió propiamente con los que estaban acá? Es decir, que este nuevo cromosoma va a presentar esta nueva estructura que sería con un gen H y con un gen I. Entonces, por lo tanto, se intercambiaron, digamos, ciertos segmentos o genes en estos dos cromosomas y pues propiamente pues eso es algo anormal. Eso se llama con el nombre de translocación.
Y tenemos la inversión, ¿cierto? Que es invertir propiamente los genes o los segmentos que se presentan en estos cromosomas. Entonces, por ejemplo, aquí lo normal sería D, E, F, G, H, E, I. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues lo que se hizo fue invertir ese proceso o ese orden, digámoslo así. Entonces ya quedó D, H, G, F, E, I. ¿Listo? Es decir, se invirtió. Aquí era E, F, G, H y aquí pues ya queda H, G, F y E. Ok. Dentro de esta mutación tenemos varios ejemplos. Tenemos el ejemplo conocido como síndrome de Prader-Willi, que es una deleción, es una pérdida de un segmento o de una partecita en el cromosoma 15 de origen paterno. Esto que ustedes observan aquí sería el cariotipo propiamente de este individuo. Este par de cromosomas, el par de cromosomas 15, aquí es donde sucede esa mutación. Es decir, en el cromosoma que dona el padre, ¿cierto? Va a presentar una anomalía, es decir, va a presentar una pérdida de una partecita de ese cromosoma, o sea, se va a perder algo de ese cromosoma y por lo tanto pues van a haber modificaciones en la estructura, en la apariencia física e interna, comportamental de ese individuo, ¿ya? Y entonces ya tenemos, por ejemplo, rasgos faciales distintivos, ¿no? Por ejemplo, la persona va a presentar una frente estrecha, los ojos van a ser almendrados, es decir, van a ser muy parecidos a almendras, la nariz es un poco levantada, el labio superior es muy delgadito, ¿sí? Y la boca es curviada hacia abajo, es decir, que le da como cierto aspecto de que esa persona estuviera pues como mal geniada, ¿no? Como una expresión de mal genio. Vale. Aquí tenemos dos personas que presentan previamente este síndrome, ¿sí? Y además de esas apariencias físicas también tenemos síntomas. Entonces, ¿cuáles síntomas? Por ejemplo, obesidad. Todas las personas con ese síndrome presentan obesidad. Y aquí lo podemos evidenciar en estas dos fotos. Tenemos el problema de comer. Las personas comen sin control, comen demasiado. Tenemos también retraso mental y alteraciones en el comportamiento de estos individuos. Deficiencia en la musculatura, manos y pies pequeñas, problemas en la conducta, en el comportamiento de esa persona. Es decir, es muy de mal humor, se la pasa de mal humor, se la pasa, digamos, peleando, bueno, y propiamente pues genera muchas discusiones. Tiene falta de equilibrio, movimientos torpes, es decir, se puede caer fácilmente, tiene dificultad para poder expresarse, para poder hablar en el lenguaje, y una conducta compulsiva y controladora. Otro síndrome es el síndrome de Angelman. Y este síndrome de Angelman es porque hay una deleción o una pérdida también en el cromosoma 15, pero ya sería en el cromosoma que dona la madre, ¿sí? Es decir, una de las paticas, bueno, creo que es de las manos que conforman ese cromosoma se pierde, ¿listo? Y entonces ya me genera estas anormalidades. Entonces una persona con síndrome de Angelman va a tener una cabeza pequeña, los ojos van a ser un poco como achinados, ¿sí? Un poco como estirados, el perfil medio facial, es decir, va a ser como más bien como plano en esta parte de la cara. El surco nasolabial es liso, es decir, aquí, esta parte de aquí, que debe ser como curveado, aquí ellos presentan como la parte lisa, plana. El puente, que en este caso se encuentran aquí en la nariz, es bajo, es más bien como hundido. Las aberturas oculares son pequeñas, la nariz es corta y el labio superior también es delgado, lo mismo que en el anterior. Y pues las personas como tal presentan ciertos síntomas.
Una de las cosas que no mirábamos en la imagen anterior es que las personas con este síndrome de Angelman siempre van a tender a, a presentar un aspecto de como si estuvieran a todo momento contentos, como si tuvieran una sonrisa, pero en realidad no están contentos ni están felices, simplemente ese es, digamos, la apariencia física que genera ese cambio en la estructura de ese cromosoma, ¿vale? La capacidad lingüística de estas personas pues es reducida, hay escasa receptividad comunicativa, casi no se pueden comunicar, hay mala coordinación motriz, es decir, no se pueden, eh, sus movimientos son torpes como tal, en estado aparente y permanente de alegría, ¿sí? O sea, parecen como si estuvieran muy alegres, con risas y sonrisas en todo momento, pero pues son aspectos físicos. Son fácilmente excitables, son, digamos, a todo el momento quieren estarse moviendo y tienen déficit de atención. Es decir, tú le puedes explicar algo y ellos no entienden. Vale, también tenemos otro síndrome llamado síndrome de Cri-du-Chat o maullido de gato. Ese se da en el par de cromosoma 5 o en el cromosoma 5, en donde pues hay una pérdida de uno de los brazos o de una de las estructuras de este cromosoma. Y aquí tenemos ciertas características. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se llama maullido de gato? Pues resulta que hay una malformación, o sea, esta deleción en el cromosoma 5 produce una malformación en la laringe de ese individuo. Y si hay una malformación, pues lógicamente, ustedes saben que dentro de la laringe se encuentran las cuerdas bucales, que son las que nos permiten definir sonidos y la articulación de palabras. Entonces, los niños, cuando nacen con este síndrome, cuando lloran, el sonido que producen es como si fuera el maullido de un gato, ¿sí? Debido a esta malformación en la laringe y propiamente pues en las cuerdas bucales. Pero pues esto se desaparece en el momento del crecimiento, el desarrollo de este individuo, que es a los 2 años más o menos. Los rasgos faciales pues es una cabeza pequeña, cara redondeada, ojos muy separados unos del otro, la raíz nasal es un poco diferenciada, las orejas un poco bajas, ¿sí? Tienen dificultades en el neurodesarrollo, retraso mental, retraso previamente pues, en el movimiento, digamos un retraso en la parte del lenguaje, dificultad para la atención. Y dentro de las afectaciones de los órganos, pues tenemos malformaciones en la parte del sistema cardiorrespiratorio, presentan un prototipo muscular muy bajo y problemas en la parte de los músculos y su función y su relación con el sistema óseo. Aquí tenemos las características de estos individuos que tienen este síndrome. En un momento cuando yo miré esta imagen pensé que era la misma persona, pero resulta que no. Parecen la misma persona, pero en realidad no lo son. La cuestión es que estas 4 personas, estos 4 niños como tal, presentan el mismo síndrome, entonces por lo tal eso hace que pues, se parezcan mucho. Vale, ya tenemos también las mutaciones genómicas o cromosómica numérica, que en este caso tiene que ver con el número de cromosomas dentro del cariotipo de las células de un organismo. Entonces, sabemos que el cariotipo de una célula diploide, que en este caso son de las células somáticas, siempre se encuentran en parejas, ¿sí? Es decir, de a 2. Pero pueden ocurrir casos, que es cuando se presentan estas mutaciones, en la cual no se colocan en parejas, sino de a 3. Es decir, 3 cromosomas, que eso ya es algo anormal. Y también pueden haber casos en que no sean 2 ni 3, sino solamente 1. ¿Listo? Entonces, cuando son 3 se conocen como trisomías y cuando es 1 se conoce con el nombre de monosomías. Aquí tenemos en la imagen una trisomía en el par de cromosomas 21 y aquí una monosomía en el cromosoma sexual,
es aquí, es decir, aquí debería de haber otra, pero solamente tenemos uno. Vale, vamos a ver ciertos ejemplos. Tenemos el síndrome de Turner, que solamente se presenta en mujeres y se caracteriza porque solamente aparece un solo cromosoma sexual, que en este caso es un X, ¿sí? Un solo cromosoma sexual X, ¿vale? ¿Qué características presenta esta persona? Presenta la ausencia de características o de rasgos físicos femeninos, la ausencia de ellos. Es decir, por ejemplo, una mujer como tal, por ejemplo, que tiene este síndrome, va a tener cabello corto, sus senos no van a ser muy notorios, no presenta caderas, digamos, eh, con la silueta que conocemos de las mujeres, y digamos estos rasgos no son muy visibles. Al ver una persona con ese síndrome tiene un aspecto infantil, ¿sí? Y el 2% del total de las concepciones humanas presentan ese tipo de síndrome, es decir, no es muy común. Aquí tenemos dos imágenes, las imágenes de dos personas que presentan ese síndrome. Aquí tenemos, esto no es una niña, es un adulto, es una joven, no, perdón, es una mujer adulta que tiene rasgos físicos de niña, ¿sí? Casi no tiene cabello, lo pueden observar ahí, el cabello no es muy largo. Aquí tenemos otra mujer que miramos pues no tiene senos, ¿sí? No son notorios, las caras son planas, es decir, muchas de las características físicas femeninas no se presentan. En este caso el cariotipo se encuentra conformado no por 46 cromosomas, que es lo normal, sino por 45, es decir, uno menos. Dentro de los síntomas, pues ya lo habíamos nombrado. De los que no había nombrado, pues es ausencia de menstruación, no tienen menstruaciones como tal, lagrimeo disminuido. Como tal, pues si no tienen menstruación, pues mucho menos van a tener la posibilidad de engendrar, ¿no? O tener hijos. Este síndrome lo conocemos, yo creo que todos nosotros, ese síndrome de Down. En este caso es cuando se presenta una trisomía en el par de cromosomas 21. Es decir, en ese par pues deberían de haber dos, pero en este caso se presentan tres. Estas personas pues tienen un coeficiente intelectual bajo, la inclinación palpebral es mongoloide, es decir, los rasgos físicos de una persona con síndrome de Down son muy distinguibles, es decir, usted puede notar a simple vista cuando una persona tiene este síndrome. Tenemos protrusión de la lengua, es decir, un poco como hacia adentro, los dedos son cortos, el pliegue de la palma de la mano pues es un poco como, digamos, corto y un poco como que hace que la mano se cierre un poco. La frecuencia para que se presente ese síndrome es de 1 por cada 800 nacimientos, es decir, se puede presentar no digamos con mucha frecuencia, pero sí hay muchos casos en donde se conoce personas con este síndrome. Para el cariotipo masculino, que es este, digamos en el lugar del cromosoma 21, ¿sí? Ahí es donde se presenta la anomalía. En este caso, pues ese cariotipo tendría 47 cromosomas en total. Aquí pues, también habría 47 cromosomas para el cariotipo femenino, ¿sí? Que igual se da en el par de cromosomas 21. Ok, y aquí podemos observarlo. Aquí deberían de haber dos cromosomas, pero pues en vez de dos tenemos tres, es decir, una trisomía, que me define las características de una persona con síndrome de Down. También tenemos el síndrome de Edward, que se presenta en el par de cromosomas 18. Así, aquí propiamente encontramos una trisomía, ¿sí? Es decir, tres cromosomas.
Por lo tanto, ese cariotipo va a ser conformado por 47 cromosomas en total. ¿Listo? Ese sería el de una mujer. La frecuencia en que se presenta es uno de cada 3.000 niños. No es muy frecuente como tal. Eh, y provoca, provoca propiamente pues abortos espontáneos. Una persona con ese síndrome, pues digamos un niño con ese síndrome pues no dura mucho, la verdad. Eh, Hay deficiencia del crecimiento, hay forma normal del cráneo, ¿cierto? Las manos son empuñadas, apretadas, los pies presentan una forma anormal y también pues hay anormalidades en la parte eh, cardíaca, es decir, en el sistema respiratorio, cardiorrespiratorio y circulatorio, y en el renal, es decir, en el sistema urinario. Tenemos el síndrome de Patau, Patau es este, se presenta una trisomía en el par de cromosomas 13. Uno de cada 13.000 nacimientos presentan este síndrome. El feto pues presenta un retraso en el desarrollo, hay retraso mental, eh, hay una disminución en la distancia interorbital de los ojos, es decir, los ojos como tal se forman pegados. Entonces, como están muy pegados, el digamos, el espacio que se formaría para que propiamente ese ojo se manifieste, pues solamente va a ser uno, porque los ojos van a estar muy pegados. Entonces van a tener más o menos como este aspecto que observamos aquí. Eh, Tenemos trastornos en la lengua, aparición de más de dos narinas, es decir, creo que son, propiamente tiene que ver con la nariz, separación del labio superior, paladar hundido, bueno, ausencia de paladar también, no sobreviven más allá de un año de edad. ¿Sí? Entonces son niños que presentan este síndrome, estas características y como tal no duran y tienen mucho tiempo de vida. Y eh, se da propiamente en el par de cromosomas 13. Que aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí lo tenemos. 3 cromosomas. ¿Sí? 3 cromosomas, una trisomía. También tenemos el síndrome de triple X, que en este caso ya sería en los cromosomas sexuales. Y si es triple X, quiere decir que sea en la mujer, ¿no? Porque la mujer, en este caso, está conformado por dos cromosomas que juntos son X. Y lo que va a suceder aquí es que se va a incluir otro cromosoma más, que también va a ser X, entonces por eso es triple X. Afecta solamente a las mujeres, una de cada 1.000 mujeres vivas lo presentan. Son físicamente normales, son altas, poseen inteligencia normal, son fértiles y pueden llegar a padecer algunos trastornos en el aprendizaje. Una mujer con este síndrome, pues digamos, puede vivir una forma normal, ¿sí? Pero pues sí, tiene como ciertas características que se pueden evidenciar, eh, como por ejemplo, estas personas son muy altas, ¿sí? Las mujeres con este problema son muy altas, tienen poca coordinación, eh, pues además son fértiles, pueden tener hijos y puedes tener algunos problemas urinarios de espalda y dentales. Es decir, los dientes se pueden manifestar, se pueden notar mucho. El cariotipo en este caso se encuentra conformado por 47 cromosomas en total. ¿Sí? Y aquí en el cromosoma sexual, o en el espacio donde se dan eh, los cromosomas sexuales, pues están conformados por 3. Tenemos el síndrome de Klinefelter, que solamente afecta a los hombres. Ocurre con una frecuencia de 1 de cada 1.000 recién nacidos. Es decir, aquí también se presenta una trisomía en el par de cromosomas sexuales, es decir, el hombre debería de ser X y Y, pero aquí se pueden presentar dos cosas, que quede X, X y Y. Cuando está la Y quiere decir que en este caso me va a dar un género masculino, ¿sí? Pero que hayan dos X pues ya es algo anormal. Y también puede ser X, Y y Y. ¿Listo? Ya vamos a ver características de estos dos.
Este síndrome se detecta en la pubertad, hay ausencia de características o rasgos físicos masculinos, es decir, no se ven, no se observan, y se presentan cambios en los testículos que finalmente producen esterilidad. Bueno, miremos de una vez las características. ¿Sí? Aquí tenemos un hombre, un varón, que presenta una trisomía, en este caso es XXY. Este varón, como tal, va a presentar ciertas, o sea, usted lo ve y tienen rasgos de hombre, pero también puede presentar algunas características femeninas, como por ejemplo, las tetillas son muy pronunciadas, es decir, es como si tuvieran senos, las caderas son, digamos, no son planas, sino que tienen pues una silueta como tal, muy parecida al de las mujeres. El pene es muy pequeño, los testículos también son muy pequeños, yo creo que inclusive la voz puede cambiarle. Le sale barba, bueno, no tiene muchos vellos en el pecho como tal, los brazos y las piernas son largas, y bueno, cosas como estas. Entonces, como tal, el cariotipo de esta persona o de este individuo con ese síndrome, pues va a ser de 47, ¿no? Con una trisomía en el par de cromosomas sexuales. Y ya, bueno, aquí tenemos pues otra imagen de un varón que puede presentar esta trisomía XXY. ¿Listo? Vale. Y ya tenemos el otro tipo también de este síndrome, que sería X, Y y Y. Entonces aquí ya habrían dos cromosomas sexuales Y. Es decir, habrían más rasgos masculinos como tal. Entonces, por ejemplo, esas personas son muy altas, ¿sí? La voz es muy gruesa, un tono grave. La parte de abajo de los pies es plano, totalmente plano. Lo normal sería que fuera un poco curveado, pero pues en ellos es plano. Aquí lo podemos observar en la imagen. Bueno, no es muy notorio. En la boca los dientes son muy grandes y son predominantes. Sí, se puede notar muy fácilmente. Los brazos y las piernas son muy largas como tal. Brazos grandes, manos grandes. Y bueno, como tal, digamos, esas son las características que presenta este individuo. Es decir, son más características masculinas, muchas características masculinas definidas en un individuo. ¿Listo? Y bueno, esto es todo. Todos los tipos de mutaciones que se pueden presentar. Bueno, hay inclusive más, pero digamos aquí coloqué las más importantes. Hicimos pues un resumen, digamos, bien detallado, o un resumen muy específico para cada una de las mutaciones. Entonces, bueno, espero que hayan aprendido mucho. Les agradezco su atención. Voy a estar presto para responder inquietudes y preguntas que ustedes tengan. Entonces, muchas gracias por todo, por su atención y bueno, hasta una próxima.